Vamos a hacer primero una breve explicación de cuáles son los elementos que intervienen en cualquier sistema proyectivo. Vamos a definir los elementos componentes. Por ejemplo, a ver, lo primero que hace falta es un observador. Es este personaje que está acá. Se llama Laura. Viene por defecto en SketchUp, no en el programa. Y otro elemento que le falta sería algo para poder proyectar, por ejemplo, un punto cualquiera. Acá está dibujado como una pequeña esfera, pero en realidad un punto es un elemento adimensional, no tiene medida. Para que se entienda acá, lo vamos a dibujar así como un pequeño globito. Bien. Este va a ser el punto P y después va a hacer falta un plano para poder proyectar. A ver, sería este de acá. Ahí está. Ahí tenemos los tres elementos básicos componentes de un sistema proyectivo. Y después el último elemento que vamos a incorporar ahora sería este de acá. Que se llama proyectante. Y es un rayo visual, un rayo auxiliar. Es una línea imaginaria, no existe obviamente, que parte de los ojos del observador, pasa por el punto P e incide sobre el plano de proyecciones, dando como resultado la proyección del punto P sobre ese plano, lo que está acá. Bien, esta sería la proyección del punto P. Y en este caso tengo un primer caso de proyecciones donde de alguna forma defino cuáles son los elementos componentes de un sistema proyectivo. Y aquí hay un dato que es importante, ¿no? ¿De qué forma incide este rayo visual, es decir, esta proyectante, sobre el plano de proyecciones? Es decir, este ángulo que está acá. Y es un ángulo que es distinto de 90 grados, por lo tanto va a ser un sistema de proyecciones oblicuas, ¿sí? Cuento esto porque este sería el caso más general de todos. Ahora vamos a trabajar con un caso particular, un caso específico. Y ahora cambiamos a este siguiente caso, donde existen los mismos elementos intervinientes, un observador, un punto P en el espacio y un plano de proyecciones. Bueno, lo que hago es trazar una proyectante, que es una recta, como dijimos recién, parte de los ojos del observador, pasa por P e incide sobre el plano de proyecciones, pero esta vez incide de una forma particular. Incide en un ángulo recto, es decir, a 90 grados respecto a ese plano, produciendo obviamente la proyección del punto P, que está ahí. Esta es la proyección del punto P que está acá, y lo que hay que tener en cuenta es que es fundamental que este rayo incida sobre este plano cortándolo a 90 grados, como un ángulo normal. Y este sería un sistema de proyecciones normales o perpendiculares. Normales, decimos habitualmente, significa que están a 90 grados. Recuerden eso importante. Ahora vamos a pasar a otro caso un poquito más avanzado, siguiendo la misma línea de diferentes conceptos que nos permitan entender este tema. Y ahora continuamos con esta situación. Tengo de nuevo el plano de proyecciones. Puede tener lo mismo de antes recién, ¿no? Un observador que está de alguna forma proyectando este punto P, o P1 en todo caso, sobre este plano de proyecciones, siempre con una incidencia de 90 grados respecto al plano de proyecciones. Bien, y como lo decía recién, aquí se trata de un punto P, pero ¿qué pasa si hay diferentes puntos, por ejemplo, como otro punto P? Hay que trazar otro observador. Y en este caso, que se va a llamar proyecciones paralelas o cilíndricas, tiene que cumplir con la condición que hay que usar por nosotros habitualmente, de que todas las proyectantes sean paralelas. Por lo tanto, ¿qué tiene que pasar? Es decir, no es que hay muchos observadores. Hay un observador que se desplaza siempre para que se dé la situación desde que esta proyectante
incida a 90 grados respecto al plano de proyecciones, como acá. Aquí está el observador, se desplaza nuevamente, y si aparece otro observador, otro punto, tiene que desplazarse el observador, y si aparece otro punto más, también tiene que desplazarse nuevamente el observador, y si aparece otro punto más, también, y así sucesivamente. Es decir, para cada punto P hay un observador que se desplaza para que siempre la proyectante incida a 90 grados sobre el plano de proyecciones, como está acá, y a su vez todas las proyectantes sean paralelas entre ellas. Este caso, que es un caso fundamental que vamos a utilizar nosotros, se llama sistema de proyecciones cilíndricas o paralelas. A este caso lo vamos a comparar con este otro que les voy a mostrar ahora, que es bastante distinto, donde tengo una serie de puntos en el espacio y esta vez el observador que está acá no se va a desplazar, sino que lo que va a hacer es simplemente mantenerse en una posición fija, lo que genera básicamente un haz de proyectantes que inciden en diferentes partes sobre el plano de proyecciones. Este tipo de proyección que está acá es distinto, son los dos casos fundamentales. El que vimos antes se llamaba proyecciones paralelas o cilíndricas y estas se llaman proyecciones cónicas o polares. En este caso tienen que tener en cuenta que el observador se mantiene fijo, no se desplaza y las proyectantes no son paralelas, lo que da cierto nivel de deformación sobre el plano de proyecciones respecto a lo que se está observando. Ahora retrocedamos un momento al caso anterior, que era de proyecciones paralelas o cilíndricas, y veamos qué pasa no con un conjunto de puntos aislados, sino con una figura cualquiera. Por ejemplo, tengo acá un plano de proyecciones y voy a buscar una figura para proyectar como esta de acá. Me haría falta un observador que pudiera situarse y proyectar con rayos visuales perpendiculares a este plano de acá en cada uno de los puntos estos que definen esta figura. Por ejemplo, una cosa como esto de acá. Voy pasando por cada punto, me voy desplazando y siempre incidiendo de forma perpendicular o a 90 grados respecto a este plano de proyecciones, y lo que obtengo como resultante es una figura como esta de acá. Esta sería la proyección de esta figura, que parece un elemento arquitectónico muy elemental, sobre un plano de proyecciones. Y esto es lo que vamos a hacer a partir de ahora, es decir, proyectar una serie de figuras, pero por supuesto aquí tengo una versión parcial. Lo que vamos a trabajar es con proyecciones en diferentes partes, que es lo que está explicado en la siguiente parte, en la siguiente etapa de la clase, que corresponde al práctico número 4, que les recomendé que vieran en el canal. Y ahora veamos esta situación, donde tengo nuevamente un plano de proyecciones, un observador y un elemento a proyectar. Pero en este caso lo que voy a realizar es una proyección cónica o polar de esta figura que está acá. Es decir, el observador que está aquí no se va a desplazar, va a mirar y a través de su posición va a construir rayos visuales que pasan por cada uno de los vértices de esta figura y que se proyectan sobre este plano de acá en diferentes ángulos, obviamente, y da una figura que tiene alguna forma de distorsión respecto a esto de acá. Por ejemplo, estas serían las proyectantes. Como ven, no son paralelas en este caso, y el resultante de esta proyección se llama proyección cónica o polar. Va a ser esto que está acá, que es distinto a lo que veíamos en el caso anterior. Bueno, no sé si la conocen, esta silla de Rydberg, se llama silla roja y azul. Claro, uno para poder representarla con un sistema de proyecciones de acuerdo al sistema Monge, me haría falta tener diferentes vistas de
cómo es esa silla. Y si tengo que mirarla de frente, de diferentes lados, o de arriba o de atrás, para entender o tener la información completa y poder de alguna forma construir una especie de construcción tridimensional dentro de mi mente. Y eso es lo que se ve en estos videitos que están acá. Bueno, y aquí podríamos ver lo que constituye básicamente la esencia del sistema Molch, que sería proyectar sobre diferentes planos que son ortogonales entre ellos y planos diédricos, de diferentes formas esta silla para poder interpretar cómo es su estructura completa. Por ejemplo, de esta forma. Aquí está hecho un poco distinto, está mostrando como si los planos de alguna forma atravesaran, pero en realidad lo que hay que hacer es simplemente situarlos en diferentes posiciones y situar el observador de diferente manera para poder entender cuáles son las distintas vistas que están acá. Y este gráfico que está acá se ve cómo una vez que uno obtiene diferentes vistas, estas vistas se pueden de alguna forma ordenar para que queden contenidas en una superficie bidimensional, es decir, al plano, que es casualmente lo que nos permite dibujar, es decir, llevar lo que pertenece al mundo de la tridimensión, básicamente al papel, de esta forma. Ahí estaría contenido en un sistema bidimensional. El sistema Molch tiene algunas diferencias con esto de acá. A partir de ahora me gustaría que vean la clase que está planteada como clase número 4 del primer semestre del año, donde se explica la forma operativa de cómo lo hacemos realmente nosotros con el papel y con el elemento concreto. Y después de esto paso a explicarles cómo sería el elemento a dibujar en el práctico de hoy.